Hola chavales, bienvenidos otra vez más a un nuevo episodio, vídeo de mi canal. En el día de hoy vamos a ahondar un tema que se ha ido discutiendo desde los principios el principio de los tiempos, que es un tema de un concepto bastante abstracto, que es ¿qué es el arte? ¿Cómo podemos entender el arte? Hay muchas definiciones del arte. Por ejemplo, el diccionario de la RAE nos define arte como primera definición como la capacidad y habilidad para hacer algo. Como segunda definición también tenemos que el arte es la manifestación de la actividad humana mediante la cual se interpreta lo real o se plasma lo imaginario con recursos plásticos, lingüísticos o sonoros. Se dice mucho que el arte es el reflejo del alma, porque nosotros ilustramos en el arte lo que nosotros vemos con el alma, no con los sentidos, sino que lo que nosotros percibimos. Es decir, puede ser que haya ciertos aspectos que nosotros visualizamos desde un plano objetivo con comillas, porque nuestro plano siempre está medido por cierta subjetividad de nuestros sentidos visuales. Por ejemplo, nosotros no vemos lo mismo que un perro porque nosotros tenemos mayores receptores de luz que nos permiten captar más colores. Un perro no vería la misma amalgama de colores, ni tampoco un perro tiene el mismo olfato, el mismo sonido. Entonces, un perro, por ejemplo, vería el mundo con otros receptores y quizás, aunque nosotros le demos mucho énfasis al estado visual, un perro le daría quizás más valor a sentidos como el olfativo o el sonoro, ¿no? El auditivo. Por otra parte, claro, nosotros captamos en el arte nuestra forma de ver el mundo, pero claro, ¿qué queremos decir con esta forma de ver el mundo? Porque el mundo en sí es un ente estático, el cual existe y es visualizado por todos de la misma manera o diferente. Yo creo que obviamente diferente, pero aún así yo creo que existe una realidad intrínseca al universo de la cual somos todos inherentes. Es decir, que nosotros pertenecemos a esa realidad aunque nosotros no seamos capaces de captar toda esa realidad. Porque el universo es en sí una realidad la cual está dependiente de Dios. ¿Qué está dependiente de Dios? Nada. Por eso yo siempre que hablo de Dios, digo que Dios está por delante de la realidad, porque Dios es completamente fuera de la realidad. Dios es la realidad porque conforma parte de la realidad. Dios es la limitación de la realidad y a la vez todo lo que hay en el mundo, incluidos tú y yo, que estamos escuchando este podcast, eres parte de Dios como un ente que es más allá de la realidad y Dios forja, por decirlo de alguna manera, una especie de realidad. Esto es un concepto muy complicado de entender, pero quería explicarlo de esa manera. Existen muchos puntos de ver el arte. Por ejemplo, analizando a ciertos autores podemos ver a Platón, el cual veía el arte como una imitación de la realidad, de esa mimesis que él concebía la realidad que era una imitación de el mundo de las ideas, donde todas las ideas eran objetivas y existía esa realidad objetiva, de la cual en nuestro mundo se copiaban esas realidades, pero con cierta imperfección, porque él creía que los artistas solo reflejaban las ideas del mundo de las formas, que era más real que las cosas físicas. Es decir, los, él pensaba que los artistas copiaban de manera no eh, engañosa el mundo y que podía alejar a las personas de la verdad, porque para él el arte tenía un valor limitado en comparación con la filosofía. Por otra parte, tenemos a Aristóteles, el cual también hablaba de la mimesis, del mundo de las ideas, pero él creía que el arte tenía un valor importante porque podía representar no solo lo real, sino también lo posible. Él sostenía que el arte, especialmente en forma de tragedia, podía provocar catarsis, es decir, un momento sentimental muy importante en el que generalmente se asocia con las lágrimas, porque aunque nosotros pensamos que las lágrimas son solamente de tristeza, las lágrimas también pueden ser de alegría. Las lágrimas generalmente son un recurso del cuerpo humano para poder aliviarse en momentos de una alta tensión emocional. Y continuando con lo que decía, la catarsis en el espectador
le ayudaba a purgar emociones y reflexionar sobre ello, como he mencionado anteriormente. Pasando a otros autores, también tenemos a otros como el alemán del siglo XVIII, vive hasta 1804, sí que podemos decir también 19, pero lo tenemos. Immanuel Kant, el cual definió el arte como una manifestación de la belleza que es apreciada por su forma y no por su utilidad o contenido moral. Es decir, para Kant la experiencia estética es subjetiva, es decir, que depende del receptor. Y para cada persona puede tener una respuesta diferente ante una obra de arte. Por ejemplo, yo puedo ver la lluvia. Para mí la lluvia es un elemento muy bonito porque para mí la lluvia es la representación de la purificación. Para mí, quien ve lo bonito de la lluvia, ve lo bonito del mundo, porque aunque nosotros podamos pensar en la lluvia como aquello que tapa el sol, tenemos que entender que la lluvia es en sí muy necesario para poder ese paisaje idílico del locus amoemunus, todo campestre, con un río. No podría existir esos bellos campos verdes sin un agua de lluvia que pudiera regarlos para que pudieran existir. Por otra parte, yo al agua también lo veo como un elemento de purificación, es decir, el agua limpia, ¿no? De hecho, eh, Juan, el hermano de Jesús, bueno, sí, el primo de Jesús, pequeño error bíblico importante, él se purifica en el agua. De hecho, el bautizo es en agua para poder purificarse del pecado original, que realmente el pecado original fue salvado por Jesucristo. Jesucristo al sacrificarse en la cruz nos salvó del pecado original, pero por alguna razón la iglesia nos quiere seguir haciendo perdonar por el pecado original, el cual ya curó Jesús. Y para mí el agua tiene una también connotación de superación, ¿no? Porque el agua es una adversidad. Y había una frase estoica que me gustaba mucho, que era, el estoicismo no se basa en evadir todo lo malo que te pasa, como por ejemplo, si tienes un paraguas, imagínate, estás saliendo del instituto, de donde sea, de tu lugar de trabajo, o donde te imagines, y resulta que no tienes paraguas. La gente que entiende mal el estoicismo pensaría que es difícil explicar con esta ejemplificación, pero voy a intentar explicarlo de la mejor manera posible. Imaginemos que tú estás saliendo del instituto, está lloviendo. La gente ve el estoicismo como esa inhibición de lo que te importa. Por ejemplo, a ti te daría igual, tú solo te concentras en ti mismo y entonces vas sin el paraguas porque el agua da igual, solo haces como si no existiera. Y no consiste en eso, sino que el estoicismo le da un gran valor a la razón. Por eso la persona que no tuviese, que tuviese el paraguas, usaría la razón y la lógica para darse cuenta de que debe usar el paraguas para evitar la lluvia. Por otra parte, en caso de que esto no pueda ser y solo te exista por vía de la razón la posibilidad realista de poder salir en la lluvia, tú al verte aupado y completamente limitado a tomar esa decisión, tomarás esa decisión con gracia, porque es la única manera real y va por delante de todas tus posibilidades. En sí el estoicismo se basa en poder soltar ese peso que nos llena de inseguridad, de duda, en lo cual nosotros no podemos controlar y nos insta a fijarnos solamente en la parte interior, es decir, lo que nosotros decidimos desde nuestro interior para hacer y cómo nos tomamos las cosas. Por ejemplo, supongamos que eh, uno de vosotros, uno de los oyentes, tiene un examen muy importante y él decide estudiar mucho, voluntad interna, para poder sacarlo. Y él está convencido de que le va a salir bien, hace el examen y saca un 4, lo suspende. Una persona normal posiblemente se sentiría muy decepcionada, pero
una persona que realmente adoptase de una buena forma el estoicismo, aunque el estoicismo tiene muchas ramas porque es una filosofía muy larga, existe, si no me equivoco, desde el siglo II antes de Cristo, dos antes de Cristo diría que sí, voy a revisarlo un momento, pues no, principios del siglo III antes de Cristo por Zenón de Sitio, que otro día contaremos la historia de Zenón de Sitio, y bueno, entonces nosotros nos vemos aupados en esa circunstancia de que hemos sacado un 4, pero como nosotros sabemos que hemos obrado de acorde a lo que podíamos y según la razón, porque nos hemos esforzado, no nos tomaremos ese examen a mal, porque dentro de nuestras posibilidades no podíamos evitar eso, porque lo que puedes hacer para no suspender el examen es estudiar para él. Entonces, nosotros en vez de eso aprenderemos y miraremos qué hemos hecho mal en el examen para poder hacerlo mejor la próxima vez que podamos y aprender, tener una experiencia de eso para poder utilizarla próximamente y además obraremos según lo que podamos, pero no veremos esto como algo malo, porque nosotros no podíamos evitarlo e hicimos todo lo posible. Lo que de que suspendiéramos es una circunstancia externa, porque bueno, puede ser que el profesor haya tenido un juicio de valor completamente diferente y no nos haya valorado de la manera justa. Puede ser que hayamos tenido un mal día por X motivo o cualquier otra circunstancia que podamos imaginar. Por eso, el valor que te daba antes al estoicismo, pero estábamos hablando de mi visión de la lluvia, que otro día podemos hablar de mi visión de la lluvia. 15 minutos solamente escuchando cómo hablo de la lluvia. Puede ser un tema muy interesante. Pero quería seguir con la historia del arte. Maldita sea, los podcasts me duran más de 15 minutos. No hay nadie, no hay ningún podcast que me vaya a durar menos de 15 minutos. Vaya por Dios. Estamos hablando de Kant. Y ahora tengo aquí un breve resumen. Estoy leyendo aquí un poco. Estoy intentando interpretar varios asuntos, pero por si alguien se lo pregunta de esta forma tan esquemática, es que me he hecho un pequeño guión para hablar. Intento leer lo menos posible, pero bueno. Después, ahora vamos con un escritor ruso muy, muy top. El segundo mejor escritor ruso de la historia, porque mi favorito es Fyodor Dostoyevsky. Otro día hablaremos de literatura rusa, pero no me voy a desviar. Quería hablar de León Tolstoy, escritor ruso del siglo XIX. Otro día hablaremos de su obra. Pero este creía que el arte debía ser una forma de comunicación emocional entre el artista y el público. Para él, el verdadero arte debe unir a las personas y transmitir sentimientos universales, alejándose del elitismo y buscando una conexión humana. Por otra parte, Duchamp, un artista y ajedrecista francés, que otro día hablaremos del ajedrez, obviamente, un juego muy interesante, si acaso le podemos llamar juego y no otras connotaciones para el ajedrez, pero él definía, Marcel Duchamp, definía el arte desafiando las nociones tradicionales del arte al introducir el concepto como ready-made, donde los objetos cotidianos se convertían en arte. Eso del arte que podemos ver que está tan lejos de nosotros, él lo traía a nuestro mundo cotidiano, porque para Duchamp este enfatizaba que el contexto y la intención del artista podía redefinir lo que consideramos arte. Y esto abrió la puerta a interpretaciones más amplias y contemporáneas del arte, en el que no vemos el arte simplemente como algo que se puede, o espero que ustedes no lo hagan, como algo que solamente se puede encontrar en un museo, a puerta cerrada, escondido. Yo invito al oyente a no ver el arte de esa manera, sino que ver el arte de una forma mucho más amplia, de poder ver arte en todo, poder ver la belleza del mundo, de cómo Dios ha hecho el mundo, desde cierto sentido una perspectiva estoica, porque quiera o no el oyente, este es el mundo en el que tanto usted como a mí nos ha tocado vivir y no podemos cambiarlo, no podemos cambiarlo. Solo existen dos opciones, aceptar el mundo o morir. Y puedes pensar el oyente, que